Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Muchos de nosotros, en esa lista que hicimos del 2022, desde el 21 al 22, habremos visto que hubo varios temas que se procrastinaron. No, es algo que le puede pasar a cualquiera y de hecho nos pasa con algunos temas, pero hay personas que lo tienen como un signo más constante, ¿no? Entonces son capaces, esa situación es capaz de hacer que tú procrastine aspectos que no son secundarios, como lavar los platos, que es uno de los favoritos, Carmen, sino cosas que tienen mucho más que ver con tu desempeño o con tus metas de futuro, tus ideas de autorrealización, etcétera. Todo el que procrastina mucho se le dice que es un holgazán, Carmen, que es un vago, y enfocarlo de esa manera, por lo menos desde el diván, desde una perspectiva psicológica, no tiene mucho sentido. Voy a empezar diciendo que es un problema de autorregulación, que implica también un tema por lo tanto, de organización del tiempo, y que hay varias variables que juegan ahí, que le vamos a prestar un poco de interés. Uno procrastina porque no le gusta esa tarea, ese trabajo o lo que sea que tengamos que hacer, porque no sabemos resolver algo en concreto y nos cuesta trabajo, porque sentimos que nos falta tiempo, porque no sabemos si realmente queremos hacer eso que decimos que queremos hacer, porque tenemos un bloqueo y necesitamos un impulso para comenzar y no sabemos conseguir esa energía que nos ponga a hacer esa tarea, o porque necesitamos tiempo para reflexionar. En fin, pulula en nuestra mente unos mapas mentales que tienden las alfombras precisamente para que uno baraje, que también esa es una expresión que quiere decir lo mismo. Pocas veces se trata, como decía Carmen, de un tema de pereza, de un tema de irresponsabilidad o de falta de disciplina. Podemos encontrar muchas razones. Nos da miedo, no tenemos confianza en nosotros mismos, somos demasiado perfeccionistas, tenemos un pensamiento catastrofista, o quizás no tenemos la suficiente educación o formación para lograr hacer esa tarea. Ideas que son erróneas, que forman parte de esos mapas mentales, digo, que son como: tengo que ser perfecto en todo lo que hago, si lo hago bien en esta ocasión siempre van a esperar que yo lo haga bien. Es más seguro no hacer nada ¿y si fracaso? Son cosas que pertenecen a el código de él o la procrastinadora. Y hay un autor, Carmen, que estuve revisando para preparar el diván, que eso es lo chulo del diván, que me ponen a estudiar y a buscar, que es Pierre Steele, que es un psicólogo canadiense, que escribió un libro que se ha traducido en español, es un bestseller de autoayuda que podemos encontrar en cualquier plataforma de venta online, que se llama Procrastinación, ¿por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Se tradujo al español, no era así originalmente, y él, lo más simpático, cuando él inicia en su introducción de este libro, el tema, él mismo empieza confesando: yo he sido un gran procrastinador. De hecho, la única manera que he encontrado para escapar de esta situación que me ha congelado parte de mi vida ha sido ponerme a estudiar por qué la gente procrastina, intentando buscar yo una explicación y una salida a una situación en la que me estuve paralizado hasta que hice ese trabajo. Y él es un psicólogo que entra dentro de lo que se llama la psicología motivacional o la psicología industrial organizacional, o sea, parte del mundo del trabajo, no del mundo clínico. Nos llama la atención diciendo: tengamos cuidado con las expectativas acerca de si conseguimos o no realizar una tarea, tengamos cuidado con la valoración que estamos haciendo de esa tarea, porque muchas veces no le damos a cosas que son importantes la trascendencia que puede tener. Tengamos cuidado con el tiempo que sentimos que tenemos para hacer una tarea, porque ese pensamiento mágico puede hacernos pensar que las cosas son más rápidas de lo que son. Y advierte una cosa para el mundo del trabajo, y es que los procrastinadores suponen un gasto económico para el mundo del trabajo,
Él hablaba, cuando publicó su libro en 2012, de 1,2 billones de dólares más o menos, y muy a la baja del cálculo que él hace, al menos en Estados Unidos, de lo que puede costar, y trataba de explicar desde la psicobiología, yo diría, un poco el por qué hay una tendencia en el ser humano a dejar para después las cosas que nos causan algún tipo de angustia. Y él decía que, bueno, nosotros estamos preparados. Él se refiere al ser humano como si no hubiéramos evolucionado lo suficiente, como si ese cerebro mamífero, es decir, el sistema límbico y la corteza prefrontal, todavía gobernaran nuestras vidas. Yo tengo una cierta distancia con respecto a esas posturas absolutistas, aunque sí lo tomo en cuenta. Él dice que estamos diseñados para hacer cosas que tengan un premio inmediato, una recompensa inmediata, como comer, dormir, escapar de un depredador, reproducirnos. Son cosas que tienen en lo inmediato un placer, y que las cosas que implican un esfuerzo mayor dan trabajo. Creo que la clave para entender que esto no se resuelve con un libro de autoayuda, ni siquiera el libro de Steele, porque a veces, cada vez más a menudo, Carmen, nosotros queremos comprar recetas, como cuando uno aprende a hacer en el air fryer una comida o en el microondas para hacerlo, no tardar mucho tiempo. Lo cierto es que hay que buscar las raíces, porque hay muchos tipos de motivos que pueden hacernos procrastinar, pero el talón de Aquiles del procrastinador es la impulsividad. Son personas que viven impacientemente y quieren hacer las cosas rápido. Les resulta, a estas personas que son impulsivas, les resulta difícil mostrar entonces un autocontrol o aplazar la satisfacción. Saber que el premio, si es que viene, va a venir mucho después. Entonces no están sobrados de la capacidad de soportar una penalidad o un sacrificio a corto plazo a cambio de un beneficio lejano. Y eso no solamente, si la persona que nos está escuchando, si se diagnostica de tal cosa, no solamente pasa con esas tareas. Esa impulsividad, esa mala gestión emocional, la vamos a encontrar en muchísimas otras cosas de nuestra vida. El procrastinador, precisamente porque es impulsivo, porque no le gustan las recompensas que vienen después, deja todo para mañana, como Felipe, el famoso niño de la saga de Mafalda, que él dice: ¿para qué dejar para mañana lo que puedo dejar para pasado mañana? Esa es la mentalidad de Felipe, que además es un chico, es un niño, que lo vemos a través de los 10 libros de cómics que escribió Quino y dibujó Quino. Vemos que es un trágico de la vida, es una persona que se angustia por todo, y es una persona que no se sabe regular. Eso está clarísimo, un pesimista además, crónico prácticamente, ¿no? Entonces el procrastinador no piensa en que no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, sino que todo lo contrario, vamos a ir rodando. Y lo curioso es que muchos de las personas que procrastinan sienten una gran culpa, que ese es el lado duro del asunto, porque, bueno, si tú te zafas de esa obligación y ya estás disfrutando y utilizas la evasión como mejor manera, no, pero hay un Pepito Grillo, que está ahí diciéndote, porque además muchas veces dejamos para después cosas que tienen mucha importancia y consecuencias cuando no las hacemos. Y por supuesto, en esa estrategia de evasión, contestándole a Liliana, las redes sociales, wow, la manera más fácil de perder el tiempo, porque tú te sumerges en cualquiera de ellas y te van atrapando. Lo hemos hablado ahí, lo hemos tratado aquí en el Iván varias veces, que bueno, es un vehículo perfecto. Antes eran otro tipo de salidas, pero los procrastinadores son sumamente creativos, buscando cualquier cosa que le devuelva la sensación de placer, que le quite esa angustia que tiene. Hay un alivio temporal que sentimos cuando procrastinamos, y es lo que realmente hace que se cree esa especie de círculo vicioso del cual a mucha gente le cuesta mucho salir. Entonces, la procrastinación no es un defecto del carácter, no es una maldición misteriosa que se ha apoderado de nosotros, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y los estados de ánimo que resultan negativos, ya sea el aburrimiento, la ansiedad, la inseguridad,
la frustración, el resentimiento, en fin, son cosas que son displacenteras y que esa tarea en concreto nos revive o nos incentiva el que sintamos ese disconfort. Y entonces, ahí lo que tiene sentido, Carmen, es primero preguntarnos qué mapas mentales están operando, que están sirviendo para aplazar y cómo aprender a regular emociones, porque esa persona tiene, con esa dificultad de regulación emocional, tiene problemas también en otras muchas cosas. Entonces la procrastinación es un asunto de emociones, no de productividad. Entonces la solución no involucra descargar una aplicación, como muchas veces hacemos, comprar un libro de autoayuda, buscarte un coach para aprender nuevas estrategias de autocontrol. Tiene que ver más bien con nuestras emociones, con la manera en la que la estamos manejando, y tiene que ver con madurar en esa forma de entender que en la vida adulta hay deberes y hay placeres y hay que aprender a que ese yo adulto regule a ese ello que quiere imponerse sobre las obligaciones. Hay una falta de equilibrio entonces en esa conformación del adulto, porque en un niño, Carmen, yo entiendo y podríamos entender perfectamente que una tarea no sea la cosa más chula del mundo. A pesar de que ahora se usa la gamificación para que a través de los juegos, a ver si conquistamos los niños y hasta a los universitarios. Yo estoy aprendiendo ese tipo de trucos porque, bueno, a ver, es increíble cómo a veces hay que engañar, como hace uno cuando está maestrando a un perrito o a una mascota, engañarte con algo para que al final tú hagas cosas que te benefician. Entonces es importante ir despejando un poco el terreno si uno quiere de verdad encontrar alguna solución, y a veces darnos cuenta cuáles son esa cantidad de ideas. Hay gente, por ejemplo, que ve muy abrumador la tarea que va a hacer y dice, bueno, ¿y para qué voy a empezar si es que no voy a terminar nunca, no me da el tiempo? Porque no se sabe organizar o porque realmente está muy estresado. Como por ejemplo cuando tú empiezas año nuevo y dices, yo voy a hacer ejercicio a partir del 2 de enero. Bueno, hacer ejercicio es un sacrificio. Implica que tú vas a sacar... dejar de fumar, de comer harina. Sí, todo lo que son hábitos sanos o a veces también cuando pasa en el trabajo las consecuencias se ven más y se cuenta, los estudios actuales están contando una tendencia en la llamada generación Z a la procrastinación. De hecho, es un verbo que tú con lo difícil que es pronunciarlo, tú lo escuchas a los jóvenes que a veces tienen un vocabulario de quizá de 50 palabras, pero esa está incluida dentro de esas palabras que hoy utilizan. No, porque es que yo procrastino mucho. Claro, lo tenemos mucho más fácil, porque además nosotros creemos que nuestro cerebro puede tener muchas funciones, lo que le llaman ahora multitask. Que nosotros funcionamos, que lo hemos dicho varias veces, como las ventanas de Windows. Y entonces podemos tener simultáneamente 8, 9, 10 ventanas. Eso no es posible. Lo que hace nuestro cerebro es ir saltando de una ventana a la otra, hablando metafóricamente, y perdiendo una energía tremenda, porque tú tardas unos minutos en volver a reenganchar. Es como cuando tú dejas tu libro cerrado en la noche y al día siguiente retomas la lectura y ahí hay un tiempo de volver a reenganchar con esa tarea que dejaste. O sea, no somos, el cerebro no, aunque dicen que es una computadora sí, con muchísimos otros componentes que no son racionales ni son automáticos. Entonces, a veces, a mí me ha pasado en mi trabajo terapéutico que encuentro que hay algunas metas que la gente dice que quiere, que en el fondo no quiere. O que han tenido, los que tienen esa tendencia mucho más crónica, y que tú ves que es casi un hábito cotidiano y una lucha titánica contra esa tendencia. Pueden pasar dos cosas en el proceso de crianza. Nos podemos encontrar a una persona que tuvo unos padres de esos que esperan que porque te lo dan todo, entre comillas, tú tienes que dar resultados extraordinarios. Que es una cosa terrible, ¿no? Porque oigo tantos padres que dicen, no, porque mi hija no se va a graduar con... Lo que va a hacer es cum laude. Ella, para todo lo que yo le he dado, debería ser summa cum laude. Nunca es suficiente y todo se mide por el grado cuantitativo,
no se miran. Hay muchas personas que no sacan notas extraordinarias y sin embargo tú ves que son curiosos, que investigan, que aplican sus conocimientos. O bien te toca unos padres que son todo lo contrario, que viven criticándote, te hacen sentir que tú eres torpe y fíjate que ambas cosas crean una sensación de inseguridad. Uno por sentir que nunca nada es suficiente y otro por decir, ya que yo soy un desastre, ni lo voy a intentar. Entonces, esos mensajes que vamos enviando a nuestros hijos, a aquellos padres que nos escuchan, que todavía están a tiempo de poder corregir sus claves de crianza, muchas veces tú pides el resultado, pero no le enseñas al niño a cómo gestionar la dificultad que se le va presentando, como por ejemplo cuando algo le cuesta de lograr, cuando hay algo que implica que tú tienes que investigar. En estos días, Carmen, en este último mes, yo he tenido que hacer una confrontación brutal contra una tendencia procrastinadora que a mí se me produce cuando yo me siento, yo sé que es exagerado, pero hay cosas que me hacen sentir bruta. Y no es que yo soy bruta, es que me va a tomar un poquito más de tiempo. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.